Buen día, mis compañeros Steven Roa, Jessy Torres y quien les habla, Carol Nicole Rubiano, vamos a exponer sobre la ciudad de Popayán, conocida en Colombia como la Ciudad Blanca. Dentro de los contenidos encontramos los diferentes factores y determinantes para nuestra exposición, los cuales son los aspectos generales, su análisis temporal, análisis morfológico, su fundación, sus nodos, conexiones urbanas y su desarrollo, inicios y actualidad. Empezamos por sus aspectos generales. Popayán es la capital del departamento del Cauca, ubicada cerca al volcán Puracé, cuya cima nevada se aprecia desde la ciudad. Se ubica cerca al Valle de Puenza con una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar, en medio de las cordilleras central y occidental surcada por el río Cauca. Su clima es templado, húmedo, con temperaturas promedio de 18 grados y máximas de 36 grados. Tiene una población aproximadamente de 318.059 habitantes, según el censo de 2020. En esta ciudad se destaca su arquitectura colonial intacta, con cableado interno para mantener su originalidad, en aproximadamente 236 manzanas que conforman su sector histórico. Hablemos de su cultura. Destaca la arquitectura colonial, gastronómica y procesiones en Semana Santa que se encuentran entre las más solemnes del mundo. Declarado por la UNESCO en septiembre del 2009 como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Durante la Semana Santa también se da el Festival Internacional de Música Religiosa, iniciado en 1960 por Edmundo Mosquera Troya, a la vez que la Muestra Nacional de Artesanías Manos de Oro. ¿Cómo llegar a la ciudad? Se puede tomar un vuelo y se llega directamente al aeropuerto León Valencia, o por vía terrestre saliendo desde Cali, donde su trayecto tarda 2 horas, o desde Bogotá, donde su trayecto tarda 11 horas, y se llega directamente al terminal de transportes de la ciudad. En carro particular se toma la carretera panamericana desde Cali Norte o desde Pasto Sur. Su gastronomía. Su principal atractivo es el pipián, que consiste en un puré de papa colorada mezclada con achiote y otros ingredientes típicos de la región. Con esto fabrican las empanadas y tamales de pipián. También destaca la carantanta, salpicón de baudilia y el postre Eduardo Santos. En 2005 fue declarada por la UNESCO como Ciudad Gastronómica de la Humanidad. Época prehispánica. Destacaba el Morrón de Tulcán, que es una pirámide en adobe de la época precolombina, aproximadamente de 500 al 1600 después de Cristo. En este periodo se hablaba de las sociedades cacicales tardías. Destacaban sus caminos de piedra, tapizados de piedra en escalón y tumbas. Aquí estaba radicada la población de Yauto. Su fundación. Fundada por Sebastián de Belalcázar en su recorrido hacia el norte de Colombia buscando el tesoro mítico El Dorado, el 13 de enero de 1537, hace 486 años. En este mismo año asignó su primer alcalde, don Pedro de Añasco. Su conquista. En 1540, Sebastián es gobernador y se empieza a dar la construcción de los edificios administrativos. Se dan cargos como el alcalde, el cabildo y los alguaciles. 1550. Entra el ganado vacuno y caballar, el cual hace que se formen haciendas en Popayán y sus afueras. En esta época se evidenciaba el sometimiento de comunas indígenas, se estableció el sistema político de la ciudad colonial basado en la explotación de oro en las minas Barbacoa y Chocó, el cual daba el poder económico a las familias de la época. 1717. Popayán fue importante para el virreinato de la Nueva Granada por sus avances. El esclavismo estaba aún presente en la construcción de muestras arquitectónicas militares que hoy en día están presentes. 1748. Llega la Casa de la Moneda Popayán dirigida por la corona española hasta 1820. Popayán compitió con ciudades como Cartagena, Bogotá, Mompox y Tunja en edificaciones como templos y haciendas. Se conformó la Escuela Payanesa de Orfebrería e Imaginería, donde destacaban las obras como la Corona de los Andes y la Virgen del Apocalipsis de Legarda. Su independencia.
Se dio el 24 de marzo de 1814 y fueron regidos por la Constitución española hasta 1812. En el siglo XIX, posterior a la independencia, se da la abolición de la esclavitud. En 1827 se constituye la Universidad del Cauca por Joaquín Mosquera, jurista diplomático de la época, y José María Obando, militar político de la época. Surge la inestabilidad en las familias y emigran a ciudades como Bogotá, Quito o Lima, dado a la presente guerra civil en el país. Siglo XX. Tras la Guerra de los Mil Días, en 1900 el obispado fue elevado a arzobispado por el Papa León XIII. En 1903 se da el reordenamiento territorial, desmembrando el antiguo Estado soberano del Cauca, el cual estaba conformado con lo actualmente conocido como Nariño, Caquetá, Caldas, Valle del Cauca y Cauca. En 1910 llega el Ferrocarril del Pacífico. En 1926 se da el júbilo para la ciudad y se evidencia el estancamiento económico. La ciudad obtiene un reconocimiento de primicia histórica. Terremoto de 1983. Jueves Santo, 31 de marzo de 1983, a las 8:15 de la mañana se presenta un sismo en la ciudad de Popayán de la magnitud de 5.5 en la escala de Richter. Hubieron 300 muertos y más de 10.000 personas quedaron sin techo. Se reconstruyeron 2.470 viviendas en ladrillo y causó 6.680 daños considerables en la infraestructura política. Pasamos a ver su morfología. El casco urbano no fue alterado desde su fundación hasta la época republicana, donde se ve la intervención de este nuevo estilo en sus edificaciones. La expansión se da en el siglo XX y en los últimos 30 años se ve la aceleración, se da un desarrollo urbano disparado. Se pueden evidenciar zonas ordenadas y compactas, claras y con potencial, pero a la vez se dan desarrollos dispersos y desestructurados sin continuidad con la trama existente. Hola, muy buenos días. Ahora vamos a hablar sobre el análisis y la función territorial del municipio de Popayán. Vamos a comenzar diciendo que Popayán tiene una extensión territorial de 5.412 kilómetros cuadrados. También tiene un 88.1% de población urbana y un 11.9% de población rural. También tenemos un número de habitantes, los cuales son 325.477 según las fuentes del DANE. Ahora vamos hablar sobre la zonificación territorial por comunas. La ciudad de Popayán se divide en 9 comunas. Dos de ellas son las que tienen mayor extensión territorial, las cuales son la Comuna 1 y la Comuna 2. Estas dos comunas están constituidas mayormente por viviendas y están ubicadas en la parte norte de la ciudad. Bien, ahora vamos a hablar sobre la dinámica de la actividad económica. En esta parte tenemos tres fuertes, los cuales son la industria, el comercio y el turismo. La estructura económica del municipio se soporta en primer lugar en el sector de servicios y fundamentalmente en las ramas del comercio y educación. En segundo lugar en el sector del turismo financiero y en el tercer lugar en la agroindustria. Tenemos también comercio, actividad inmobiliaria, agroindustria, servicios, agricultura, transporte y almacenamiento de construcción. Como podemos ver en la imagen, estos tres fuertes se dividen alrededor de la ciudad. Tenemos los puntos rojos que son el comercio, los cuales están en prácticamente toda la ciudad, ya que después el comercio es una fuente principal, fundamental de Popayán. También tenemos la industria, que están ubicadas en las partes de la periferia de la ciudad, ya que como son industrias tienen que estar alejadas del centro de la ciudad. Y tenemos dos partes que serían el turismo. Bien, también tenemos la estructura de vías de comunicación. Entonces tenemos 5 partes fundamentales en la comunicación de la ciudad, los cuales son el transporte público, el transporte particular, la bicicleta, el peatón y las motocicletas. También tenemos unas vías, la vía principal variante, que es la que abraza alrededor de la ciudad de Popayán. Tenemos la vía principal, que es de la carrera 9 y calle 6, que pasa por el centro de la ciudad. Tenemos las vías secundarias, las cuales comunican las comunas, entre las comunas de la ciudad.
Tenemos las vías terciarias, las cuales comunican las veredas, las partes de la periferia, con el centro de la ciudad. Y tenemos una ciclovía, la cual pasa por el centro de la ciudad, abrazada de la vía principal. También tenemos cuatro puertas urbanas, las cuales son pues la entrada y la salida hacia la ciudad de Popayán, en los puntos rojos, como lo vemos en la imagen. Bien, ahora vamos a hablar sobre la influencia comercial, administrativa y social. Entonces, en la social tenemos población flotante, la población migrante, la población de clase media y la población de clase alta. Esta parte social está ubicada en las periferias de la ciudad, ya que en estas partes se concentran mayormente las viviendas. También tenemos la comercial, donde vemos las tiendas, supermercados, centros comerciales, plazas campesinas y plazas de mercado, la cual está ubicada en el centro de la ciudad, como lo vemos en la imagen. También tenemos la industrial, en las cuales encontramos la Café La Palma, Lácteos Colombia, Icobandas, Parque Industrial y Federación de Cafeteros, la cual está ubicada en las periferias, pero más allá de la parte social, ya que después, al ser industrias, no pueden estar muy cerca de la parte céntrica de Popayán. Ahora vamos a hablar sobre el uso del territorio para fines ambientales. Entonces tenemos como la parte principal, que sería una fuente hídrica, la cual se llama el río Cauca. Esta pasa por el norte de la ciudad, por la periferia, pero también se desplaza en dos brazos hacia el centro de la ciudad, por uno que se llama el río Molino y el otro que se llama el río Gido. También tenemos una quebrada, la cual es la quebrada Pubus, la cual también está en la periferia de la ciudad, pero en este caso hacia el suroeste. También tenemos puntos verdes alrededor de la ciudad, como lo podemos ver en la imagen, en donde están ubicados gran parte parques y puntos de zona verde. Ahora vamos a hablar de usos del territorio a nivel de equipamientos. Entonces, tenemos equipamiento educativo, donde encontramos 563 instituciones educativas compuestas por educación inicial, educación preescolar, básica y media, educación especial, institutos técnicos y otros. Tenemos también equipamientos de salud, en los cuales encontramos 59 entes de salud compuestos por hospitales, clínicas, IPS, EPS y otros. También tenemos equipamiento cultural, donde tenemos 37 edificaciones culturales compuestas por Casa de la Cultura, bibliotecas, teatros y otros edificios culturales. También tenemos equipamientos de abastecimiento, en donde encontramos 5 plazas de mercado y una de matadero. También tenemos 2 edificaciones compuestas por CAIS, bomberos y comisaría de familia. También tenemos equipamientos de transporte, donde tenemos terminal de transporte y aeropuerto. También tenemos equipamientos de esparcimiento, en los que encontramos 65 escenarios deportivos compuestos por Estadio Ciro López, Coliseo La Estancia, Centro Deportivo Universitario Tulcán y 62 escenarios deportivos barriales. Y también tenemos otros equipamientos, en donde encontramos 40 edificaciones compuestas por iglesias, cementerios, cárceles y edificaciones administrativas. Ahora vamos a hablar sobre delimitación y sectores del centro histórico. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos un encuadre rojo donde estaría ubicado el centro histórico. También tenemos 7 sectores importantes en la periferia, en donde encontramos en el 1, Barrio Vázquez Cobo y el Liceo. En el 2 tenemos el Cerro del Morro, en el 3, Barrio Caldas, en el 4, el Cerro de Belén, en el 5, el Cerro de Moscopán, en el 6 tenemos el barrio Bolívar Antiguo Callejón y en el 7 el barrio Alfonso López. Estos sectores delimitan el sector histórico. Bien, ahora vamos a hablar sobre unos bienes de interés cultural, los cuales tenemos ubicados en el mapa que tenemos en la imagen. Todos estos bienes de interés cultural están ubicados mayormente cerca del centro histórico. Entonces tenemos el Templo de San Francisco y su plazoleta, tenemos el Hotel Monasterio, tenemos la Casa Museo del Maestro Guillermo Valencia, tenemos el Templo de San José o de la Compañía,
tenemos la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, tenemos el Teatro Municipal Guillermo Valencia, tenemos el Templo de la Encarnación, el Templo de Santo Domingo, tenemos la Casa Caldas, la Casa del Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, tenemos el Templo del Carmen, tenemos el Puente del Humilladero y tenemos el Museo Casa Mosquera. Todos estos bienes están ubicados, como ya los dije, cerca del centro histórico. Por último, vamos a hablar sobre los nodos e hitos representativos. Tenemos el Teatro Municipal Guillermo Valencia, que fue el principal escenario de la cultura del Cauca, declarado Monumento Nacional. La primera piedra fue puesta el 20 de julio de 1892 y su inauguración se dio el 22 de diciembre de 1927. También tenemos el Parque Caldas. El Parque Caldas es la plaza principal de la ciudad de Popayán. Se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad, lugar donde convergen todos los edificios principales y representativos de la ciudad desde el 2010. Es uno de los sitios más antiguos de la ciudad, construido aproximadamente en el año 1537 como plaza de mercado, en el cual se ha transformado a través de los años. También tenemos el Puente del Humilladero. El Puente del Humilladero fue oficialmente bautizado como el Puente de Bolívar. Es un puente de 12 arcos de estilo inspirado en el romano, conocido como neorromano, parte del neoclásico, del siglo XIX, ubicado al norte del centro histórico de Popayán. La primera piedra puesta en este puente fue el 16 de septiembre de 1868. Su construcción fue de 1868 a 1873. Fue hecho por el arquitecto Fray Serafín Barbetti y tiene una longitud de 240 metros y una anchura de 5.26 metros. También tenemos la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es una iglesia catedrática del culto católico dedicada a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción del Tránsito, cuya fiesta es celebrada el 15 de agosto de cada año según el calendario litúrgico. El edificio se encuentra ubicado al occidente en el costado sur del Parque Caldas, en pleno centro histórico. Esta catedral tiene 3 fases de construcción. La primera fase fue de 1538 a 1540. La segunda fase fue de 1594 a 1682 y la tercera fase fue de 1856 a 1906. También tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación es un templo de culto católico romano ubicado en el centro histórico de Popayán. Antiguamente y hasta 1863 era el claustro del convento de la Encarnación anexo, que hoy en día es el Colegio Mayor del Cauca. Fue fundada por el obispo Agustín de la Coruña y la reverenda Madre Mariana de San Estanislao Isa. Tiene 2 fases de construcción. La primera fase fue de 1592 a 1736 y la segunda fase de 1764 a 1782, y el arquitecto fue Simón Scherz y Gregory Causi. También tenemos la Torre del Reloj. La Torre del Reloj fue construida entre 1673 y 1682. El reloj fue donado por los sacerdotes de la ciudad en 1737 y está ubicado al frente del Parque Caldas en el centro histórico. Y por último tenemos el monumento en honor al conquistador Sebastián de Belcázar. Fue inaugurado en 1937 y construido por el artista español Victorio Macho. Y por último, como podemos ver en la imagen, tenemos los 7 hitos y nodos representativos localizados en un mapa, y se ve claramente que están cerca del centro histórico. Vamos a hablar sobre las conexiones urbanas representativas de Popayán. Como primer punto tenemos el Puente del Humilladero, construido desde 1873 por Fray Serafín Barbetti. 12 arcos que permiten cruzar el río Molino, origen del nombre. Se dice que
En la zona se encontraba una falla geológica con una inclinación importante, lo que hacía muy difícil la subida para las personas a la otra parte céntrica de la ciudad. Era tan inclinada que no se podía escalar sin dejar de bajar la cabeza, y por eso este nombre de humilladero. Es muy importante ya que tenía cercanía con los museos y con el casco histórico de la ciudad. Y como segundo punto tenemos la autopista Panamericana. Esta es una arteria de primer orden de la ciudad y constituye uno de los ejes estructurales del desarrollo de la ciudad a largo plazo. Vamos a hacer un poco de contexto histórico. Sebastián Belalcázar, durante su recorrido hacia el norte colombiano en la búsqueda del mítico tesoro del Dorado, fundó a Popayán el 13 de enero de 1537. El 15 de agosto de 1537, con la conquista total de Popayán, fue la ceremonia de fundación, conservando su nombre indígena Popayán. Popayán es conocida también como una entidad administrativa y territorial de Nueva Granada. Es una de las 4 provincias en las que se dividía Colombia. En 1540, Sebastián Belalcázar es nombrado primer gobernador de Popayán. Desde este momento se instauró el sistema político español en cada ciudad. En 1550, sistemática entrada de ganado vacuno, lo que contribuyó a que se formaran las haciendas de ganado en Popayán y alrededores. Prosiguió la conquista con el sometimiento de más comunidades indígenas. Se instauró el sistema colonial basado en la explotación del oro, cuya proliferación del trabajo consiguió un enorme poder político y económico para las familias allí establecidas. El auge de la minería y el oro hicieron de Popayán una de las ciudades más importantes del virreinato de la Nueva Granada. Este poder adquisitivo del oro trajo con él haciendas, casonas y templos con imágenes traídas desde España por los mismos dueños. Luego de la independencia, todos fueron ejecutados por la Reconquista en la Plaza de Caldas. Popayán es una de las ciudades o es la ciudad con mayor número de presidentes, por eso es conocida como la ciudad fecunda. Ahora vamos a hablar de las épocas. Época colonial de 1537 a 1810. Se lleva a cabo el trazado reticular de la ciudad en torno a la Plaza Mayor, la Plaza Caldas, el cual se va desarrollando lentamente por la incorporación de nuevas manzanas hacia el suroccidente. La urbanización de esta época era compacta y rústica, y se resalta el uso de materiales nobles como la piedra. Seguimos con el crecimiento de la ciudad compacta. Continuó durante el primer siglo de vida republicana, ampliando la periferia inicial de forma lenta, conservando la misma morfología y aproximándose al río Molino en el noroccidente. Periodo moderno, primera etapa de 1906 a 1946. Se resaltan la construcción de las carreteras a Cali y Pasto y el ferrocarril a Cali, los cuales se convierten en los ejes estructurales que facilitan la construcción de los primeros asentamientos en el norte y occidente, dispersos respecto al centro histórico. Periodo moderno, explosión demográfica de 1946 a 1958. Se resalta la fuerte migración del campo a la ciudad, con dificultades para su absorción. Dispersión en el proceso de urbanización por la aparición de una segregación socioeconómica especial utilizando los diversos ejes viales de la ciudad. Periodo Frente Nacional de 1958 a 1979. Aquí se construyen importantes obras de infraestructura como lo son el nuevo acueducto y el terminal aéreo. Entra a funcionar como arteria de primer orden la autopista Panamericana. Periodo preterremoto 1979 a 1986. Resaltamos la consolidación de áreas contiguas al núcleo central, que se habrá desarrollado en forma dispersa a las 4 direcciones, encontrando los límites de su expansión en áreas de topografía escaparada en el río Molino y la pista del aeropuerto. Y por último tenemos el periodo post-terremoto. Se divide en 2 partes, el inicial de 1989 a 1994,
tenemos que se destruyó gran parte del sector histórico, ocasionó la inmigración de 26.400 personas, que incrementa la magnitud del desastre. Estos eventos generan una gran actividad edificadora para la reconstrucción física de la ciudad. Post-terremoto, fin de siglo 1994 a 1999. Urbanización de terrenos antiguos a predios desarrollados, contribuyendo a la consolidación de la ciudad. Empiezan a desarrollarse por fuera del perímetro de la ciudad. Construcción de la variante de Popayán, crecimiento de la población anual un 1.03% y área urbanizada del 2.83%.